director y dramaturgo de teatro. Fundé hace 33 años un grupo con Marcela Valencia que se llama Teatro Petra, que lo fundamos en Colombia. Nuestra forma de trabajar hay un equipo creativo, como una célula creativa, y en cada montaje siempre llamamos gente de otros grupos para que nos acompañe, como actores o como asesores o como actrices, y a gente recién salida de escuela o que haya salido de escuela hace un tiempo reciente, pues hasta 5, 6, 7 años. Eso con el fin de renovar todos los días nuestras propuestas y no quedarnos. Nos interesa las dos formas. La primera, que se combine con gente que venga de otros grupos, de otros procesos de trabajo. Y también nos interesa la conformación de grupo, porque eso hace que haya un desarrollo de corriente de pensamiento, que haya un desarrollo de las ideas, que las ideas se vayan transformando, pero que sí haya como una idea central y una idea concreta. Nos interesa mucho el público, la relación que se establezca con el público. Creemos en los procesos, pero también creemos en los resultados. Frente a la posición de los artistas o las artistas que no consideran el público como parte fundamental de su obra, obviamente que respetamos la posición, pero no es algo que compartamos nosotros. Sí nos interesa el resultado, y sobre todo el resultado que se da en la comunicación con el público. Uno puede ensayar una obra 1000 veces y apenas tiene 2 espectadores, uno ya sabe cuáles son los puntos que empiezan a fallar, por alguna razón, ni siquiera por si el público se ríe o se duerme o si no reacciona, no. Es que en el momento de que se establece la comunicación con el público es donde de verdad funciona todo. Como aprender a nadar. No, se pueden hacer todos los ejercicios posibles para aprender a nadar, pero solo se comprueba en el momento en que se tira al agua. Frente a la conferencia o la charla o esta comunicación que vamos a tener, se llama Dramaturgia en Contra, que es el taller que estoy dictando. Hay varias formas de ver eso. Me interesa hablar como el concepto de contemporaneidad, cómo lo vemos nosotros y cómo lo trabajamos en el grupo, sobre el concepto de vanguardia, sobre la fortaleza que puede tener la modernidad o la posmodernidad en los procesos que nosotros hacemos. De eso me gustaría charlar y compartir con ustedes. Hay un libro que yo descubrí hace como 5 o 6 años que se llama El puño invisible, de Carlos Granés. Eso ganó un premio de ensayo y hace todo el análisis de las vanguardias desde los futuristas de principios del siglo XX hasta los indignados. Asume los indignados como una expresión popular que tiene mucho que ver con la estética, que tiene que ver como una suerte de happening político, donde una masa de población se une para un fin que, según Carlos Granés, tiene mucho que ver con la estética y es una forma de las vanguardias. Empieza con una cosa muy particular que son los futuristas. Empieza con los futuristas y es sorprendente ver cómo el movimiento más revolucionario de principios del siglo XX, pues digo, más revolucionario, no hay nada más que otro. Uno de los movimientos más revolucionarios que pedía que cerraran los museos, que decían que los museos eran cosas viejas que se estaban llenando de tierra, que era acumulación de cosas que ya no servían y que debería abrirse las puertas a las expresiones artísticas populares, a las expresiones en el aquí y el ahora. Ese movimiento de Marinetti, comandado por Marinetti, termina en las filas del fascismo italiano. Marinetti termina, después de ser el gran artista revolucionario, termina haciendo fila para que le den un puesto en para formar parte de alguna manera del gobierno de Mussolini. Y hay un capítulo que para mí es revelador,
y es lo que tiene que ver con la generación beat de los años 60. Que está este combo de Kerouac, Burroughs, Ginsberg y ya, ¿no? Eran Kerouac, Burroughs, Ginsberg. Que está ese combo y que son estos jóvenes que en el momento de la mayor expansión económica de los Estados Unidos, ya la posguerra llevaba 15 años de acabada, ya la guerra llevaba 15, 10, 12, 15 años de terminada, estaba en un auge económico, es el auge de todos los electrodomésticos, todas las familias estaban llenas de el ascenso social se daba por esta gran cantidad de maquinarias que habían en las casas, los hombres que han vuelto de la guerra quieren que sus mujeres ya dejen de trabajar y se queden en la casa para formar la familia ideal norteamericana, y estos jóvenes rompen con todo esto y cogen un carro y se van a girar por los Estados Unidos, se van a hacer una gira por los Estados Unidos, que es cuando Kerouac escribe On the Road, en el camino, que es como este road movie que empiezan a girar por todos los Estados Unidos explorando cómo era la vida sin dejarse abrazar por todo el imaginario que había en ese momento, que era producción, construcción de empresa, acumulación de riqueza, compra de elementos, que era como la gran apertura del consumo, aparecen las tarjetas de crédito, aparecen los centros comerciales. Entonces ellos estaban en contra de eso y dan toda la vuelta. Frente a eso había relaciones homosexuales, había droga, había mucho sexo, había mucho trago, y empezaban a romper con el canon que existía en ese momento en los Estados Unidos. El autor, Carlos Granés, plantea primero esto y después dice una frase que a mí me altera mucho, y es que dice: pero eran blancos. Ponga a uno, a dos o a tres negros en un carro a dar vueltas por Estados Unidos a ver hasta dónde llegan. A la primera borrachera ya están muertos o ya están encarcelados. A la primera relación homosexual, pues no, colgados ahí por el Ku Klux Klan. Sí, él decía, eran blancos. Entonces, digamos, toda esta fortaleza de ruptura con el establecimiento y con las circunstancias que estaba planteando la sociedad norteamericana, sí eran revolucionarias. Y otro elemento es que uno de ellos era William Burroughs. William Burroughs era hijo del señor Burroughs, que era como ¿cómo se llama el dueño de Microsoft? Bill Gates. Era como ser el hijo de Bill Gates. El señor Burroughs era el que fabricaba todas las sumadoras, las calculadoras manuales de la época, las máquinas de escribir, todos los aparatos, no eran electrónicos, todos los aparatos eran de marca Burroughs. O sea, era un emporio impresionante. O sea, estaban en una situación de privilegio. Estaban acompañados por el hijo de Bill Gates. O sea, iba el combo con todos los privilegios. Entonces, esa ruptura, ¿hasta dónde va? Ahí empieza una pregunta en doble vía, y es, entonces, para generar ruptura tengo que poner en peligro mi vida. Entonces, para generar ruptura tengo que estar en riesgo. Si soy un líder que estoy en contra de la sociedad, tengo que generar un riesgo. Es de ida y de vuelta. Absolutos no hay. Hay una discusión en 1948 que tienen Bertrand Russell y Copleston. Bertrand Russell y Copleston, que son como inteligencias excesivas que están discutiendo sobre la existencia de Dios. Bertrand Russell asume que no existe tal figura, y Copleston dice que sí. Ya empató esto con lo que estoy diciendo de Carlos Granés. Y hay una insistencia en Copleston que defiende la existencia de Dios, y es que la primera pregunta que le hace, y en la cual insiste durante toda la discusión de ellos dos, y es:
entonces usted cree absolutamente que no existe un ser superior. Y Copleston le dice, y Bertrand Russell le dice, no, no empecemos por ahí, porque lo absoluto no entra dentro de esta discusión. La trampa de Copleston es que el otro dijera en algún momento absoluto. Y en el momento en que diga ser absoluto o pensamiento absoluto, lo absoluto ya incluye una divinidad. En el momento en que diga absoluto ya incluye una divinidad, y Copleston todo el tiempo le pone cáscaras, todo el tiempo le pone trampas para que Bertrand Russell en algún momento diga absoluto, para que entre dentro de lo absoluto. Y en el concepto absoluto, ya sea de la naturaleza, del aire, del cielo, de la creación, cuando diga absoluto, y nunca lo dice, y Bertrand Russell nunca dice absoluto.